Hola, muy buenos días. Es, por supuesto, como siempre, un enorme placer estar con ustedes ya aquí en entrevista. Gracias, Ale, con las condiciones del clima. El 27 de abril de este 2020, nuestro país le dará la bienvenida a una nueva forma de ver la televisión. Se trata del denominado encendido digital. A partir de esa fecha, los canales de televisión tendrán que emitir su señal solo en digital. Uno de los propósitos de promover la televisión digital en el país es, en primer lugar, que los hondureños tengamos una mejor señal en sus televisores en alta definición y con una programación muchísimo más amplia. Asimismo, va a permitir que Honduras ponga a disposición el espectro radioeléctrico valioso para la implementación de redes 4G, 5G y superiores. Todo esto se va a trasladar al desarrollo económico y social de nuestro país, brindando mayores y mejores oportunidades de empleo e inversión. Para informarnos de ello, por supuesto, tendremos esta hora con la comisionada de CONATEL, la licenciada Edith Copland, y también el ingeniero Carlos Avilés, junto a un equipo de técnicos que nos acompañan de CONATEL. El ingeniero Carlos Avilés es jefe de planificación de espectro, que está también aquí con nosotros. Comisionada, muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Buenos días a usted, Jorge. Encantada de poder estar nuevamente aquí en su programa. Gracias por la invitación. Pues necesitamos de estos espacios para que el pueblo hondureño comprenda a detalle y a fondo y específicamente en qué consiste el cambio tecnológico que el país va a hacer. Ya lo hizo en primer lugar Costa Rica, en el área centroamericana, y Honduras no se puede quedar atrás. Tenemos que seguir avanzando en estos cambios tecnológicos, así como pasó cuando llegó la televisión a Honduras en 1959, en blanco y negro, y luego en los 70 tuvimos entonces que hacer ese cambio de la televisión en blanco y negro a la televisión a color, y en 2020 tenemos que hacer el cambio de la televisión analógica a la televisión digital, lo que significa que ahora usted en su televisor de libre recepción, o sea, de la señal que usted capta del aire, va a poder ver televisión, lo va a poder ver al licenciado Jorge Zelaya en una alta calidad, con un mejor sonido y totalmente gratis, porque actualmente los hondureños tenemos tres maneras de ver televisión. Número uno, a través del cable, que es lo que usted paga mensualmente para ver los canales tanto locales, o sea, los de Honduras, como también el producto que viene del mercado internacional, en este caso canales como CNN, ESPN, entre otros. Y la otra forma de ver televisión que tenemos y que estamos adoptando los hondureños es a través de internet, como plataformas como Netflix, YouTube, y la tercera, que es la televisión digital, que es lo que estamos promoviendo en este momento, es a través de una antena en el cual viene la señal del aire, que son los canales que usted siempre ha visto en Honduras, pero que de repente la señal no ha sido tan buena y ha sido un tanto borroso, y eso es hasta cierto punto molesto. Pues todo eso va a desaparecer y está desapareciendo, y este canal hoy en día es un ejemplo que ya usted lo puede sintonizar en alta definición en los lugares que tiene cobertura. Ingeniero Carlos Avilés, usted es el jefe de espectro de CONATEL. Sí. Ok, ¿cómo vamos a hacer este cambio? La explicación que nos daba en este momento la comisionada, ¿cómo funciona para ampliar un poco? Y luego nos vamos a desplazar, ¿verdad? Vamos a ir vamos a demostrarle en lo que son esos famosos televisores viejos, televisores viejos que todavía, yo recuerdo mi suegro miraba las películas que le gustaban mexicanas siempre en ese televisor, y nos recuerda muchísimo. Pero ¿cómo, ingeniero? Primero, gracias por venir. ¿Y cómo funciona esto también de la televisión digital y el cambio que se va a hacer? Bueno, primero gracias por su invitación a su programa, y nos da mucho gusto venir a hablar sobre el tema de la televisión digital y demostrarle a la población la oferta de canales digitales que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, el canal de ustedes, el BTV, ¿verdad? Que ya está en digital, para que puedan ver la calidad de imagen que van a estar recibiendo. La parte de la digitalización consiste básicamente en que los operadores del servicio de televisión, o sea, los canales nacionales, harán cambios en sus transmisores
Este cambio de sus transmisores lo que consiste es hacer un cambio en la modulación, o sea, en la parte de transmisión, que cambia de analógico a digital. Muchos de los transmisores actualmente ya están listos para hacer el cambio, porque la misma tecnología te obliga, o el mismo mercado te obliga a hacer la digitalización, porque ya en estos momentos tú ya no puedes encontrar un transmisor análogo, lo vas a encontrar en digital. Ok, y eso es lo que se va a hacer ahora, a partir del 27 del mes de abril. Sí, bueno. sí, mire, pero ¿por qué lo hacemos hasta el 27 de abril? Es importante que la gente entienda por qué o comprenda. O sea, ha sido un proceso, ¿no? No es que de romplón ustedes van a decir, bueno, el 27 vamos a entrar con eso, sino que incluso, le digo, porque también nosotros lo sabemos como empresa. Sí, de hecho, desde 2013 inició la televisión digital en Honduras, o al menos hablar de la televisión digital en Honduras, pero no se llevó a cabo en ese periodo 2013, 14, 15, 16, porque los mismos operadores o dueños de comunicación dijeron, miren, no estamos listos, se necesita invertir mucho dinero en el nuevo equipo, entonces dennos un plazo prudente para poder hacerlo. Y se pospuso para el 31 de diciembre de 2019. Pero entonces, ya muchos canales a esa fecha, un par de meses antes del 31 de diciembre de 2019, estaban listos, Jorge, pero vino la ANAR, y vino la Asociación de Televisoras Independientes y se acercaron a Conatel y nos dijeron, miren, hay unas televisoras que son pequeñas, ¿verdad? En equipo, en infraestructura, y que necesitan, o que para ellos de repente es un poco más costoso hacer este cambio de una forma más rápida. Y ahora ya tienen el equipo, pero hay que instalarlo, hay que hacer pruebas y dennos un espacio, un margen para poder entonces hacer las pruebas de imagen, de sonido, instalación y otra serie de cosas que el ingeniero Avilés podría ahondar un poco más en el proceso que se lleva para poder entonces entrar todos en conjunto de una vez en esta era digital. Y no se trata de que nosotros estamos imponiendo, no se trata de trabajar en conjunto, y así lo hemos hecho. Con diferentes dueños de medios de comunicación nos hemos reunido y hemos tenido la apertura de ello, Jorge, como por ejemplo para invitarnos a este tipo de programas y poderle dar a conocer a la gente qué es la televisión digital para todos. Ingeniero, una persona que tiene un televisor que no es de alta generación, ¿podrá acceder a la televisión digital? Claro, claro, todos los televisores, incluso hay televisores modernos que no tienen el sintonizador digital, y lo que tienen que hacer es acercarse a los comercios y comprar un aparato que se llama caja receptora o set-top box. ¿Es el famoso codificador? Sí, codificador digital. Este codificador digital lo que va a hacer es ayudar a interpretarlas, o sea, recibir las señales digitales para poder transmitirlas a nuestros televisores que no tienen la capacidad de poder ver esta señal. Y de esa forma vamos a disfrutar la señal digital. Ok, pero este codificador, para poder ver esa señal, ¿lo están vendiendo ya en los centros comerciales? Sí, ¿No crees que con el cambio a digital podría incrementarse el precio? ¿Qué vale más o menos un codificador para que la gente lo entienda así al momento de comprarlo y poder instalárselo y poder ver esa señal digital? Mire, uno de los inconvenientes que se cruzaron las anteriores autoridades en Conatel fue precisamente qué iba a pasar con los codificadores, y se encontraron en un dilema si el gobierno donaría o no cajas digitales o receptoras o sintonizadores, como usted le quiera llamar. Pero la verdad es que solo hemos encontrado un mercado de 200.000 hogares, los cuales podrían verse afectados. Y digo podrían porque el 80% de la población ve por cable, y dentro de estos 200.000 hogares, no todos son de escasos recursos, también hay personas de clase media y clase alta. Entonces, en ese sentido, Jorge, yo le quiero decir que hemos trabajado todo el año pasado con reuniones con las casas comerciales, motivándolos para que ya traigan ellos las antenas, porque también se necesita la antena y el codificador. Y hoy en día ya hay varios comercios que en la pausa le voy a preguntar si pautan con ustedes para poder decirlos. No, pero no hay problema. Sí, no hay problema. Entiendo que Diunsa, Larash, son dos de los comercios Electra, Diunsa, Larash, Electra, son dos de los comercios que ya tienen... Tres de los, sí, que ya están vendiendo. Que ya están vendiendo, que ya le están ofreciendo al hondureño el codificador y la antena. Porque un televisor, aunque tenga el sintonizador y SDBT, necesita una antena para tomar la señal del aire, claro, aunque tenga ya el sintonizador. Ok, estos son los beneficios que nos explique la comisionada de ingeniero, en el sentido de que los hondureños, por ejemplo, con esta nueva tecnología, entonces, porque hay como cierto temor, dice, se va a encarecer, va a ser más difícil, pero de acuerdo a las explicaciones que ustedes nos dan, es muchísimo más beneficioso realmente que lo que podría perjudicar, y además es un avance en la tecnología.
Sí, claro, o sea, los beneficios son tanto para el televidente como para el operador del medio, ¿verdad? El operador, por ejemplo, sus transmisores ya no requieren transmisores de alta potencia para poder operar en una zona. O sea, lo que les hablo aquí es que con 1000 vatios de potencia analógico que transmitía antes, con 100 vatios va a tener la cobertura que tenía con un transmisor de 1000 vatios. O sea que se reduce un 90% el consumo de energía del transmisor para el operador, ¿verdad? Imagínese eso al mes, estar consumiendo 1000 vatios de potencia y reducirlo al 90% en el consumo de energía. Eso es un beneficio muy importante para el operador. El uso de la multiprogramación también es importante, que en la misma señal o en la misma frecuencia asignada por Conatel, el operador podría transmitir 2 señales, o sea, 2 señales o dos diferentes contenidos al mismo tiempo. Y los beneficios para nosotros como televidentes directamente es la alta calidad de imagen, el mejor sonido, incluso 5.1 canales de audio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Dolby, sonido Dolby digital, y lo otro es la mejor cobertura, ¿verdad?, que provee la señal digital. Ok. En el caso que una persona, por ejemplo, no tenga televisión de cable, los que no pagan cable, la gente que no paga cable, ¿qué beneficios obtiene con esto de la televisión digital? Para aquellas personas que no ven televisión del cable y que la ven con una antena o de libre recepción, primero, para ver la televisión digital y para poder entonces seguir contestando su pregunta, deben de acercarse a estos comercios que hemos hablado y a comprar su cajita digital y su antena. O si ya tienen su antena, no, pero sí el convertidor con el control que le va a permitir entonces que el televisor viejo pueda convertir la señal borrosa o con nieve a una calidad como la que están viendo en este momento en BTV. ¿Me repite, Jorge, su pregunta? No, por ejemplo, ¿qué una persona que no tiene televisión de cable, qué beneficio realmente va a obtener con esto de la digital? Ok, primero en BTV, ¿qué frecuencia tiene BTV en este momento? Canal 9. En Canal 9, sí. Ese siempre va a ser a nivel nacional. Entonces la frecuencia 9, BTV va a poder desarrollar otro canal en el 9.1, en el 9.2 va a tener una programación diferente a BTV, en el 9.3 otra programación diferente. A eso se refiere el ingeniero Avilés cuando dice una multiprogramación, o sea que en la misma frecuencia del 9 usted va a poder desplegar hasta 4 diferentes canales de televisión con diferente contenido para que eso pueda llegar al pueblo hondureño. Eso por un lado. Solo aquí en Francisco Morazán van a haber más de 45 canales digitales y multiplíquelo por 2 o por 3, suponiendo que los canales locales desarrollen una o dos. Claro, esto es opcional. Claro que sí. Cuando digo opcionales, por ejemplo, lo que usted dijo Canal 9, vamos y seguiremos operando en la frecuencia 9. Pero si el ingeniero Pastora, por ejemplo, dice, bueno, operemos otro contenido, otra señal del mismo 9.1, 9.2, 9.3. Deportes. Sí, es decir, bueno, un canal de deportes, un canal de música, aunque aquí son 6 canales de televisión, pero también se puede trabajar en ello. O sea, quien es dueño de un solo canal puede, por ejemplo, la frecuencia utilizarla. Sí es. El 2. El 2, digamos, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Sí. Así es, entiendo. Así es, así como usted lo ha descrito. Y en otros países, Jorge, el Estado, que es el encargado de administrar el espectro radioeléctrico, ha cobrado por esto, porque significa que usted va a explotar más el espectro radioeléctrico, pero en el caso de Honduras no se le está cobrando porque lo que queremos es que haya más inversión en el sector, en este sector de televisión, ¿verdad? Y motivar un poco las telecomunicaciones en Honduras, principalmente en este rubro, para que las empresas puedan pues comprar equipo, contratar más camarógrafos, más periodistas, entre otras cosas que se necesiten. ¿Desde cuándo se viene trabajando en lo que es prácticamente este apagón tecnológico que va a ocurrir el 26, pues para arrancar el 27 del mes de abril? Bueno, Conatel, toda la regulación concerniente al servicio ya está realizada por parte de Conatel y tenemos nosotros un plan nacional de transición que es el que establece el tiempo el tiempo máximo para poder hacer la transición. En este sentido, todos los operadores desde el 2013 han podido o pueden hacer desde ya el cambio a digital, o sea que todo este tiempo atrás hay muchos operadores que ya han realizado la transición a digital, o sea que ya existe una
una gama de canales que usted los puede recepcionar en digital. Y estos operadores, este Plan Nacional de Transición es el que nos dice, ¿verdad?, que hasta el 27 de abril tienen para poder hacer la digitalización, y ahorita se extendió ese periodo, ¿verdad? Que es claro, lo que decía la comisionada. Bueno, nos hacen la pregunta, ¿qué precio tiene el codificador y la antena en estos centros comerciales que ustedes mencionan? Bueno, mire, los codificadores, los precios andan aproximadamente por 500 lempiras, pero recuerden que los codificadores van a depender de la fabricación del codificador. ¿De dónde venga? Depende de la calidad. Depende de la... Sí, exacto. Entonces no es lo mismo tener un codificador que sea básico a un codificador más moderno, por así decirlo, uno que sea con carcasa de plástico, otro que sea con carcasa de metal, incluso uno que tenga capacidad de leer memorias USB o conectarse a internet. Entonces va a depender de lo que ofrezca el comercio, ¿verdad? O sea, hay libertad, entonces no hay un precio estipulado. Sí, estándar. Ahora, pero también ojalá, porque la gente siempre pregunta eso, que no se vayan a incrementar los precios a raíz de que a partir del 27, entonces ya va a ser, para poder ver la televisión digital, hay que comprar este codificador, hay que comprar la antena, entonces que la gente sea consciente, hablamos de los centros comerciales, en que vendan a precio justo, pues. Para contrarrestar esto, nos hemos reunido con la Dirección del Consumidor para que también esté pendiente de que no se le vaya a estafar al hondureño, y también a ellos les hemos hecho conciencia y cómo ha contribuido el Estado para que el codificador no sea tan caro, que en esta parte sí puede intervenir, es quitándole el impuesto de importación al momento de ingresar a Honduras. En ese momento todas las empresas que ya tienen codificadores y antenas para la televisión digital en Honduras, entonces no pagan el impuesto. Ya, bueno, eso es importante también, mire, eso es importante, y que se manejen a nivel de las casas comerciales que están ya distribuyendo este aparato, este codificador y la antena también. ¿Cuántos canales en el país? Bueno, primero, ¿son 400? ¿Cuánto? Son más de 400, pero cuando hablamos de 400 significa que son porque a veces tiende a 400 canales en Honduras, no. Sí son 400 canales, porque así se le llama técnicamente cuando usted se despliega a nivel nacional en las 10 zonas que Conatel tiene establecidas, y sí son más de 400 transmisores que están instalados a nivel nacional en diferentes puntos, pero son aproximadamente unas 200, un poquito más de 200 señales de televisión, hablo de señales que usted va a percibir en diferentes partes de Honduras. Entonces, para que comprendamos un poquito eso, y algo que quería agregarle, Jorge y amigos televidentes, es el hecho de que en Conatel, con el equipo que llevamos a cabo este importante proyecto, este cambio tecnológico, empezábamos a platicar al inicio, hace como 1 año y medio, y decíamos, bueno, ¿cómo emprender este proyecto? ¿Cómo hacer para que no quede engavetado nuevamente aquí en Conatel y que los hondureños realmente sientan el beneficio, y que entonces Conatel pueda liberar parte de una banda, liberar espectro radioeléctrico, y luego así poderlo ofrecer para que vengan otras empresas a invertir en telefonía, en el despliegue de la 5ª generación, en que nosotros como Estado podamos también conectar más escuelas con internet, más hospitales, más parques, etcétera. Entonces decíamos nosotros cómo hacerlo, y nos sentamos y empezamos a hacer una planificación, un estudio y un análisis de todo lo que sucedía en el mercado. ¿Y qué nos encontramos, Jorge? Que la mayor parte de los canales de televisión tenían apagados sus transmisores. O sea que en Honduras el apagón analógico fue hace mucho tiempo atrás. Imagínese que el 80% de la población ve sus canales, o lo puede ver a usted a través de un cable, o sea, tiene que pagar para poder verlo a usted, y eso es lo que como Estado queremos dejarle como una opción al hondureño, que si él quiere pagar, que pague, pero si no, simplemente va a conectar una antena o el receptor si su televisor no tiene el estándar y SDVT, y lo va a poder ver a usted gratuitamente. Entonces, el apagón analógico ya día fue, porque hay muchos canales de televisión que tenían apagados sus transmisores, y en esto Conatel lo que está diciendo es, diciéndole, señores, tienen que encender sus transmisores, pues se les está dando un permiso para que operen y para que lleven la señal, que lleven el beneficio, programas sociales, de entretenimiento, contenido de entretenimiento, noticioso a todos los hondureños, que al final es una distracción que tiene. Nos contaba una persona que la vez pasada había un incendio, Jorge. Había un incendio y las personas le preguntaban aquí localmente, ¿y qué fue lo primero que usted sacó de su casa?
Mi televisor. Y se miraba en las imágenes cómo la gente, lo primero que sacaba de sus casas era su televisor. Ahí pongo el ejemplo porque nos damos cuenta de la importancia que tiene, y aunque no lo parezca, la importancia que tiene para una persona ver televisión, llegar a su casa cansado, poner programas, ver qué ha pasado en el país, ver los deportes, noticias, qué sé yo. Bueno, y ahorita que usted apuntaba, comisionada, y eso de lo del permiso de operaciones, es importante decir que mucha gente le renovaban los permisos, tienen la frecuencia y no la estaban utilizando. Entonces eso ya se va a acabar con el nuevo sistema que se va a entrar. No tiene nada que ver, pero ocurría con lo mismo en los permisos que se daban en Serna, recuerdo hace muchos años, como para que la gente tuviese y ofreciera servicios de energía a la ENEC, un kilo, por ejemplo, decían ellos, y no lo utilizaban, y estaban renovando esa señal, y a veces la vendían. Igual ha ocurrido en este caso de Conatel. Ya todos estos asuntos, y eso aplica para todos, ahora están obligándose a los medios de comunicación, a aquellos que están activos y a quienes no lo estaban, a que si su frecuencia no la utilizan, y eso yo lo digo pues sin tener, porque yo realmente nunca he tenido, ni a esta altura de mi vida sé que voy a tener, pero sí conozco de colegas, por ejemplo, o de otra gente particular que tienen el permiso y la frecuencia para operar su canal de televisión, ya sea en el interior del país o aquí mismo en la zona central, y no lo han tenido trabajando. De hecho, de eso es lo que hablábamos y por qué ya ocurrió el apagón analógico en Honduras, porque no le estaban dando el servicio que deben de darle a los hondureños. Y Jorge, entonces yo quiero aprovechar este espacio que me da para poder decirle a todos los dueños de medios de comunicación, ya sean a las grandes corporaciones o a las pequeñas o aquellas que empiezan, que es el momento de que enciendan sus transmisores, porque precisamente usted ha revelado un tema y una problemática con la cual nos hemos encontrado en Conatel, y es el hecho de que hubo un acaparamiento de espectro hace muchos años atrás, y hoy en día usted va a Conatel, o si alguien quiere invertir en esta parte de radiodifusión, no se encuentra una frecuencia ni para radio ni para televisión porque están acaparados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? A través de la parte técnica estamos mandando equipos, desplegándolos a nivel nacional para hacer las pruebas correspondientes y ver si realmente están operando o no. Si no están operando, se va a empezar a aplicar la ley y ese espectro va a regresar al Estado, porque la ley ya dice de que una vez que Conatel a usted le otorga una licencia o un permiso para poder operar, le dice, ok, tenés un año para empezar, para que compres equipo, contrates personas, busques un local, un año. Pero viene Jorge Zelaya y me dice, bueno, no, ese año no me ajustó. Entonces la ley me dice, ok, del año que le diste, le tenés que dar la mitad, 6 meses. Pero en Conatel sucedió lo contrario. Entonces muchos de los que iban a pedir prórroga pedían otra prórroga y así sucesivamente. Eso ya terminó en Conatel, eso ya no existe. De hecho, muchos expedientes o solicitudes de prórroga se han denegado por el hecho de que no es correcto y no estaba en base a ley. Entonces estamos haciendo cumplir la ley, estamos ordenando el sector para que al final los más beneficiados sean los hondureños. Bueno, estamos conversando con la comisionada de Conatel, la licenciada Edith Copland, y con el ingeniero Carlos Avilés, que es el jefe de planificación de espectro en Conatel. Vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a trasladar, es importante, ahí está en pantalla el número 3182-4375 para que hagan sus consultas, si así lo estiman. Es un tema, pareciera que no, y así se lo digo, y no solo es importante para los que trabajamos en los medios de comunicación a nivel de dueños, a nivel de periodistas, a nivel de todo tipo de programas, porque este cambio nos va a ayudar y nos va a beneficiar a todos. Pero si necesitan hacer alguna consulta, ahí están nuestros números, o llamar al 22 35 26 21 y 26 22. Vamos a ir a la pausa, regresaremos ubicados ya en otro sector para que nos expliquen los técnicos que están aquí también, junto al ingeniero y junto a la comisionada, este cambio que se va a hacer de un televisor normal, de aquellos televisores de quienes especialmente hemos vivido en el interior del país, los televisores blanco y negro, aquellos que hay mucha gente, por eso les decía yo, mi suegro me encantaba verlo, esas películas mexicanas, por ejemplo, que le gustaban, le fascinaban muchísimo, pero que ahora van a desaparecer, no van a desaparecer, nos van a explicar los técnicos, nos va a explicar la comisionada, así que acompáñenos, una brevísima pausa y regresamos con nuestros distinguidos invitados.
7:32, seguimos aquí en directo desde nuestros estudios. La comisionada de CONATEL, la licenciada Edith Coplan, el ingeniero Avilés, que es el jefe de operaciones de CONATEL. Bueno, estamos recibiendo algunas comunicaciones en cuanto a interrogantes. Vamos a resumir en unas 3, 4. Buenos días, dice que quisiera que nos aclare qué televisión quedan obsoletos o no son compatibles, porque me han dicho que en los plasmas no servirán, solo los Smart TV. Todos los televisores, todos, absolutamente en todos, incluso en aquellos que eran de nuestros abuelitos o bisabuelos, va a funcionar la televisión digital. Lo que usted va a necesitar para ver la televisión digital o en alta definición en estos televisores que eran de nuestros abuelos o de nuestros papás es un sintonizador y una antena. O sea que todos están funcionando, no tiene que tirar el televisor. Ok, entonces antes, Jorge, compañeros, de continuar con otras preguntas, porque tiene relación con este televisor, por ejemplo, ese interrogante, porque este es de los viejitos. Sí. ¿Y este televisor de quién? ¿De ustedes ahí en CONATEL? De los 90. Sí, no. Por ejemplo, aquí están viendo la señal de Telered 21, que es otro de los canales nuestros. Para recibir la señal digital ahí, porque esta es la normal ahorita, sí, que se está recibiendo, ¿eh? Bueno, aquí nosotros tenemos la muestra de 2 televisores, ¿verdad? Sí. Un televisor analógico de los antiguos y un televisor que ya tiene incluido el sintonizador digital. Sí. Bueno, empezando con este televisor, ustedes pueden ver la baja calidad o mala calidad de imagen, ¿verdad?, de la señal analógica. Esta es una señal analógica, ven que se ve mucho ruido en la señal y no es aceptable, pues, para el televidente tener ese tipo de imagen, ¿verdad? Pero esto no es porque el canal, es por la parte analógica de la transmisión. Entonces, este canal, por ejemplo, ya tiene hecho tiene toda la parte digital en el tratamiento del video, en las cámaras y todo, pero le está faltando hacer la última etapa, ¿vale? Que es la parte de la transmisión, que ya muy pronto lo estarán haciendo. Ahí mejoraría ahí ostensiblemente la señal. Queda completamente un canal completamente digital, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa? Este televisor no lo vamos a botar, perdón, no lo vamos a botar, ¿verdad? Este televisor lo que requerimos para poderlo funcionar es una caja receptora que está aquí. Esta caja receptora lo que hace es interpretar las señales digitales y se las pasa al televisor para que las pueda entender, básicamente. Es un traductor ahí de digital a análogo. Este es el famoso codificador. Codificador, exacto. Codificador. Este codificador, vamos a hacer el cambio ahorita en vivo. Nosotros tenemos la señal de la antena, que es en este cable. La antena la tenemos aquí. Las antenas existen de muchos tipos también de antenas, que las pueden encontrar en el comercio. Conectamos el cable, o sea, la señal del aire, la conectamos al codificador. Simplemente vemos que la señal de video del codificador se inserta en la parte frontal del televisor, que es una señal de video 2, ¿verdad? Ya vamos a hacer el cambio aquí. Video 1, video 2. Y vemos la señal, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, aquí pueden ver la señal de BTV en digital. Okay. Entonces ya vemos que el televisor, que es analógico, con este sintonizador o esta set-top box, ya podremos resintonizar nuestra señal. Ok, pero estamos viendo Canal 21. Ahorita no, es que Canal 21 está en análogo. Todavía no tiene transmisor, pero estamos poniendo el otro canal que es de ustedes, el BTV. Que estaba en análogo y que pasa a digital. Está ahorita transmitiendo en digital. Pero BTV ya hizo el cambio tecnológico. Sí, por eso sí lo que... Ya tiene su equipo, ya tiene su transmisor tecnológico y por eso en esos televisores que preguntamos en televidentes si iba a funcionar o no, si lo íbamos a poder ver o no, esa gran preocupación de verlo o no en la mañana usted, pues ahí está la respuesta. Sí lo puede ver y lo puede ver a través... Si usted tiene que adquirir ese codificador o esa cajita digital para poderlo sintonizar, pero sí va a funcionar. Compañeros, otras interrogantes en este momento para que nos pueda aclarar la comisionada y el ingeniero en este instante. Walter Castro de Juticalpa dice, los canales en circuito cerrado, vamos a ver si en circuito cerrado tendremos o podremos encontrarlos en señal digital si no tenemos contratado el cable operador. Mire, actualmente CONATEL otorga dos tipos de permisos en la actualidad para los televisores. Número uno es, desde 2013 para acá, solo se han otorgado licencias, más de 200 licencias en señal digital.
Y hay otro servicio que es el canal audiovisual, que creo yo que es al que el televidente se refiere, que es el canal o el permiso que Conatel otorga para que una persona pueda desarrollar contenido en las cableras. O sea que son prácticamente canales que se incluyen dentro de las cableras. Esos no, eso por eso se llama canal audiovisual, porque simplemente va a través del cable. Son totalmente diferentes. Una es la señal y los canales en frecuencias 2, 3, 5, 7, 6, 11, 9, etcétera, que son los que usted siempre ha visto, y otros que se han sumado y que usted los va a poder disfrutar a partir del 27, y muchos que ya los puede usted sintonizar. Incluso usted puede hacer la prueba en su casa. Voy a ver si mi televisor es digital o no. ¿Cómo lo va a saber? Bueno, primero váyase a la parte de atrás de su televisor y mire si tiene un rótulo o una viñeta que diga ISDBT. Incluso ya los comercios, cuando se vaya a comprar un televisor, también fíjese, el televisor le dice que es LED, que es HD, y le ponen ahí ya ISDBT, o sea que los comercios ya le informan a usted que ya tiene el sintonizador incluido, o sea que ese televisor solo va a necesitar una antena, porque eso también hay que aclararlo. Todos los televisores requieren de una antena. Por ejemplo, nosotros en la oficina, para hacer las pruebas al inicio, le poníamos un clic, o sea que lo que necesita es que dé la señal, pero lo más recomendable es que pongan una antena. Parecerá tonta la pregunta, pero cuando hablamos de antena, ¿esto más o menos? Esa es una ese tipo de antena. antena. Y las antenas hay de muchos tamaños también, ¿verdad? Sí. Colores y sabores, por así decirlo. Pero también las puede encontrar en el comercio, y dependiendo de la estructura de la antena va a ser el precio también. Pero cuando la gente diga, ¿por qué estas antenas, incluso antes uno las subía en el carro, en la casa, en la casa? ¿Es volver atrás con este sistema? No, porque la señal es completamente digital, pues, o sea, la antena siempre está, las antenas siempre las utilizamos en nuestro diario vivir, cuando hablamos por teléfono, en todo tipo, ¿verdad? Pero esta antena, como pueden ver aquí, la señal está siendo captada por la antena y enviada a los televisores, ¿verdad? Es una señal completamente digital. Por ejemplo, este televisor que ya hablábamos ya tiene incluido el sintonizador digital, y por eso estamos viendo directamente, solo conectamos la antena directamente al televisor en la parte de atrás y estamos recepcionando. ¿Sabes qué es lo único que no me gusta a mí de estos sistemas en general es que antes uno no le miraba, por ejemplo, si uno tenía un barro, no, de veras, y yo, por ejemplo, que soy ojo chiquito, la gente no, pero con esta modernidad de la televisión digital, incluso ahí empezaron, porque antes solo el ingeniero narrala se empolvaba, pero los que éramos presentadores no nos gustaba, y yo me incluyo. Y uno, por ejemplo, hacerse nada, pero ahora lo han obligado, porque toda cosita es realmente muy, bueno, usted, Lee, que ha sido por años también presentadora de televisión, excelente presentadora de televisión, sabe perfectamente eso, ¿no? Pero usted no necesita, ¿o no? No, pero de hecho, en el caso particular, yo recuerdo que a mí casi no me gusta maquillarme, si usted ve. Pero usted no necesita, pues usted es guapa, creo que todos y necesitamos no hay problema. Un poquito, pero sí, entonces yo lo que hacía era ponerme solo polvos translúcidos para matar como el brillo, y que la cámara no vaya a ver aquella cara brillante. Y hoy, como usted lo dice, pues van a tener que usar un poco más de maquillaje para que no se le vea tantos arruguitas o algunas manchitas, porque hasta eso van a poder observar por la nitidez de la señal que van a transmitir los diferentes canales, que por cierto, la normativa en Conatel ya establece en la calidad, en los estándares que deben de transmitir, en las potencias que deben de tener sus transmisores. Así que tienen que también tener cuidado en ese sentido, porque Conatel, aquí el ingeniero Avilés junto con su equipo, va a estar saliendo de diferentes partes del país desde ya para ver primero quiénes tienen encendidos sus transmisores, porque es una obligación que adquirieron los diferentes dueños de canales de televisión al momento de ir por el permiso a Conatel, es que iban a tener encendidos sus transmisores para que la gente a nivel nacional pudiera ver la televisión, porque eso es una obligación de ellos. Entonces tienen que encender sus transmisores. Y número dos, aquellos que ya estén haciendo el cambio ya nos están diciendo a Conatel, miren, ya encendimos los transmisores, ya estamos haciendo algunas pruebas. Entonces el equipo va a salir para hacer las pruebas, a ver cómo están operando para que ese servicio llegue al final, que es al pueblo hondureño. Sí, bueno, tenemos más consultas y es muy importante aprovechar la presencia aquí de la comisionada y el ingeniero Avilés. Buenos días, mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha se realizan los cambios y los beneficios
que están diciendo? Bueno, ya desde ya, ustedes por ejemplo ya están en digital. BTV y la mayoría del grupo de Alba Visión ya está en digital en Honduras y usted lo puede hacer, sintonizar en su casa. ¿Y cómo lo va a sintonizar? Mire, desconecte el cable, si usted paga cable, desconéctelo y revise la parte de atrás del televisor si dice ISDBT, porque muchos desde 2013 para acá los comercios ya estaban importando esos canales, estos televisores que ya venían con el sintonizador incluido. Entonces usted tiene que revisar y si lo tiene, entonces conecte una antena y ponga los canales locales. Ahí le da la opción para que usted sintonice los canales locales a través del control remoto, usted lo sintoniza y ahí va a empezar entonces su televisor a detectar a través de la antenita del aire, va a empezar a detectar cuáles son los canales que están al aire y se van a encontrar con la sorpresa, Jorge, de verlo a usted en una mejor señal, incluso mejor que el cable. Ponga atención en lo que le digo, incluso mejor que en el cable, porque muchos cables no están digitales, entonces no se ve como tan nítida la señal, pero con la televisión digital, simplemente una antena, usted va a recibir esa nitidez en su casa. Esto significa también que probablemente no tenga, quien quiera ver solo canales locales, no tenga que pagar cable como para poder verlos y con la nitidez del caso. Si no quisiera, me refiero, si no quisiera pagar cable. Le voy a poner su servidora. Yo en mi casa tengo el cable básico, yo quité otros servicios que tenía, no los utilizaba, pero yo los quité y puse más internet en mi casa. Y veo y tengo el cable local solo para verlo a usted. O sea, solo para ver los canales locales. Ah, ya me había alegrado, Lick, me había alegrado. Pero es que primero le dije a usted y el resto para monitorear el resto de canales. No, gracias. Entonces, cuando la televisión digital ya esté en un proceso completado, en su proceso completado, que es hasta el 27 de abril, entonces yo voy a quitar el cable y me voy a quedar con la libre recepción, o sea, solo voy a comprar la antena que necesita mi televisor porque mi televisor ya tiene el ISDBT integrado, el sistema integrado para recibir la señal y lo voy a poder ver en alta definición. ¿Qué va a ocurrir? Igual, o sea, uno es positivo, pero ¿qué ocurriría con aquella persona que no haga el 27 de abril el cambio de análogo a digital en cuanto a las empresas se refiere? Bueno, ya la ley ya establece cuáles son las sanciones que va a recibir si no lo hace. Pero como le digo, Jorge, ya desde 2013 se ha hablado de todos los dueños de Televisa, todos están sabidos de que este cambio tarde o temprano iba a llegar y se le ha dado, creo yo, que un tiempo bastante grande y se le continuó dando hasta ahorita en 2020 para que pudieran hacer sus ajustes técnicos, o sea que ya no hay excusas, ya no hay excusas. Y me gustaría que habláramos más adelante, si usted lo tiene a bien ver, bueno, y qué beneficios vienen con la televisión digital, porque mucha gente se queja y dice, ¿de qué me sirve a mí? Yo ya miro televisión digital, porque muchos canales le vendieron a la gente la idea de que ya están en alta definición. Sí, ya están en alta definición, tal vez sus equipos, pero la señal que transmiten al televidente no es en alta definición. Es lo que mirábamos al inicio aquí en este televisor pequeño, que la misma imagen la podíamos sintonizar en el televisor grande, una imagen nada agradable. O sea que la televisión digital, muchos le vendieron, ya tenemos señal HD, no es cierto. La van a tener y la están empezando a ver hasta en este momento. Y en esas redes sociales, comisionada, aprovechando, han habido muchas críticas, incluso en donde dicen, bueno, ¿y qué ganamos nosotros con ello? Si más bien lo que debería de hacerse es buscarse cómo se mejora en educación, cómo se mejora en salud. No sé si ustedes han recibido como Conatel o han visto estos comentarios a veces de mucha gente a través de las redes sociales. Por supuesto, Jorge, han habido comentarios positivos y otros comentarios que van a la tendencia de que la gente está confundida y no sabe qué es la televisión digital, pero también hay otro sector en la población que siempre es como más crítica y dice, bueno, ¿y de qué me sirve? ¿Cómo soluciona el problema de salud o educación la televisión digital? No lo soluciona este problema, pero sí lo mejora y ya le voy a explicar por qué. Mire, a través de la liberación de espectro o de un espacio ahí que nosotros vamos a tener, que está ocupando actualmente los canales análogos y que van a migrar estos a otra banda, ese espacio, como quien dice, una porción de tierra que usted ve ahí que administra el Estado, va a quedar libre y con ese espacio entonces va a tener la oportunidad diferentes empresas de venir a invertir a Honduras y decir, voy a invertir en más telefonía móvil, voy a invertir, qué sé yo, en internet o en más canales, no, porque ya han migrado, pero
Pero entonces, ¿qué significa eso, Jorge? Que a través de estas empresas, el Estado y las mismas empresas van a empezar a desplegarse a nivel nacional, lo que significa que, digamos, en el departamento de Olancho, si en Olancho hay zonas, hay departamentos que no tienen internet, entonces estas empresas van a tener que desplegar redes para que llegue la conectividad al departamento de Olancho, quizá no a todo, pero sí a las ciudades principales y a sus municipios principales. Entonces, ¿qué es lo que logramos nosotros con esto? Que la conectividad llegue a las escuelas, que llegue a los colegios y que llegue también a los centros de salud o a los hospitales. ¿Y de qué forma contribuye la conectividad o la tecnología a la salud? Por ejemplo, en Honduras la telemedicina ya existe. Conatel le da la conectividad al Hospital María, para que el Hospital María entonces pueda hacer videoconferencias con algunos hospitales de Estados Unidos y puedan salvar vidas. Le voy a contar un ejemplo, porque yo estuve trabajando en el tema de telemedicina también y es un proyecto muy bonito que se va a seguir impulsando desde el gobierno y desde Conatel, por supuesto. Estábamos en el Hospital María y el personal de ahí nos presentaba un ejemplo de una niña con el peso de 6 meses, el peso de 6 meses, y la niña tenía más de 1 año. Entonces aquí los médicos especialistas no encontraban ni detectaban cuál era su problema. Entonces este Hospital María suscribió un convenio con una universidad y un hospital de Carolina del Norte en los Estados Unidos, y empezaron a hacer videoconferencias, empezaron a hacer estudios conectados, un médico acá en Honduras con una cámara y otro médico allá en un hospital en Estados Unidos, y ese intercambio de opiniones y que hay que hacerles estos análisis, lograron detectar qué evitaba el crecimiento de la niña y qué evitaba que ella pudiera desarrollarse normalmente. Esa niña hoy en día es una niña normal y tenemos una fotografía de cómo cuando estaba enferma y ahora cómo se ha curado gracias a la telemedicina, gracias a la tecnología, que si la sabemos utilizar de buena forma podemos lograr muchísimo. Igualmente el impacto que podemos tener en las escuelas. Países como Costa Rica, desde que los niños están en kinder, empiezan a meter en sus clases la computación, empiezan a enseñarles robótica jugando con Lego. Eso es lo que el país con una visión amplia tiene que hacer y tiene que ir apostarle a la tecnología, que los niños puedan saber qué es el internet, cómo pueden ver videos que les ayuden a su crecimiento educativo, o de repente hay muchos jóvenes que estudian carreras técnicas y quieren saber cuáles son los avances que hay en el mercado y no lo saben, más que ir a un libro, entonces se pueden ir al internet. Y compartimos, miren, yo recuerdo 1994, cuando yo fui por primera vez diputado, yo presenté 2 proyectos de decreto, uno para que se impartiera inglés acá en el país, comenzando como centros pilotos Tegucigalpa y San Pedro Sula, otro que se impartieran las clases de computación, que debió haber sido importante, pero como dicen, nunca es tarde, o sea, no se hizo en aquel momento, yo creo que tampoco podemos estar quejándonos permanentemente. Este es un buen momento, y ahora haciéndolo a través de Conatel con estas posibilidades que se están dando. Y ponía la comisionada el ejemplo de la comunicación de los médicos hondureños con los médicos de Estados Unidos. No fue necesario llevar a la niña a Estados Unidos, se operó acá, se le dio el tratamiento acá, y eso es lo que ocurre. En el campo de la educación también. Niños de Costa Rica, aquí hay un hondureño que vive en Costa Rica, que es un genio prácticamente, y dice, bueno, desde pequeño en Costa Rica a los niños les enseñan lo de computación, el que tengan interacción y comunicación con niños de otros países también, eso es sumamente importante. Antes de terminar, son las 7:52, saquemos 2 mensajes más, por favor, de nuestros amigos, para que la comisionada y el ingeniero también tengan una idea más o menos de lo que se mueve en varios sectores del país con estas comunicaciones. En muchos municipios de Honduras, dice, hay canales locales que operamos sin permiso de Conatel, porque no le dan trámite a nuestras solicitudes. Nos ven a través de los sistemas de cable. ¿Qué pasará con estos canales y cómo nos podemos beneficiar de este nuevo proyecto? Bueno, las solicitudes de los canales de televisión ya han sido resueltas en su mayoría. En estos momentos lo que existe es una veda. No sé si lo que él se estará refiriendo es al servicio de audiovisual nacional en los sistemas de TV cable. ¿Servicio de, perdón? Audiovisual nacional. Ajá, nacional, sí, y que el audiovisual nacional es aquel servicio que opera únicamente en los sistemas de cable, ¿verdad? Pero en lo que respecta a las señales de libre recepción,
ya hay una veda para este tipo de solicitudes. Claro, sí, ya ustedes no aceptan solicitudes a esta altura, porque está honestamente saturado prácticamente el sistema. Saturado. De hecho, somos el país en Centroamérica que más canales tiene. Teníamos, con el equipo hicimos, porque estamos también viendo qué hizo Costa Rica, qué ha hecho Panamá, qué hizo Colombia y qué han hecho otros países para no cometer los mismos errores. Y ciertamente que nos ha servido porque de ellos nos hemos apoyado en sus experiencias para que en Honduras se dé de la mejor forma este cambio tecnológico. Una última comunicación, por favor, compañeros. En este momento que recibimos interrogantes que resumen prácticamente el pensamiento de mucha gente, especialmente en el interior del país. Buen día, excelente temática. 2 preguntas. ¿Qué precio tiene el sintonizador digital y dónde puedo comprarlo? Lo puede comprar actualmente en Diunsa, en Larache y en Electra, que son los 3 comercios que nos han dicho ya tenemos cajas y antenas, y creo que anda a un precio alrededor de 500 lempiras. De promedio. Un promedio, sí. De promedio. Bueno, si no tienen algún dato que pueda parecernos y que nosotros en lo personal lo haya obviado a nivel de consulta, nos dice ingeniero, nos dice comisionada, por favor, ya para concluir, agradeciéndoles una vez más, porque independientemente de lo que se puede decir, estoy convencido, estoy seguro que esto es bastante educativo y es muy importante que se conozcan, porque en la medida en que estemos absolutamente claros como medios de comunicación, en esa misma medida el televidente, el radioescucha, en este caso el televidente, va a estar también enterado de los beneficios que va a recibir con este cambio de análogo a digital en el servicio de televisión. Bueno, solamente decirle a la población que ya se prepare, ¿verdad?, para esta digitalización. Esta digitalización ya está ocurriendo. Cada día van saliendo nuevos canales. Es necesario que cuando nosotros tengamos nuestro televisor o en este caso con un sintonizador, hagamos el escaneo de los canales, o sea, el barrido de los canales para que podamos seguir encontrando las nuevas señales digitales, ¿verdad?, y poder disfrutar de esta alta definición de imagen. Como usted dijo, no le gustaba mucho por la cuestión del rostro y todo, ¿verdad?, pero esa es una de las grandes ventajas, va a tener este tipo de calidad de imagen y la calidad de audio, ¿verdad? Estamos hablando de 5.1 canales de audio tipo Dolby digital, ¿verdad? Entonces es algo que no solamente vamos a ver una alta definición en la imagen, sino que también en la calidad del audio, ¿verdad? Exagerado. Es muy importante. Comisionada, por favor. Bueno, Jorge, primero agradecerle a usted, a su equipo, por habernos contactado y tener esta entrevista y esta demostración para todos los televidentes, que es muy importante que conozcan. Yo solo le puedo decir que como gobierno, como Conatel, estamos trabajando para que el sector de telecomunicaciones se vuelva atractivo para los inversionistas, se vuelva agradable para los que ya invierten en el país y por supuesto se vuelvan nichos de mercado, nichos en donde también se pueda generar empleo para diferentes sectores en el país y principalmente en esta área de televisión, de producción. Queremos como país salir adelante y tenemos que montarnos en los cambios tecnológicos, como en este caso el apagón analógico al encendido digital, para que el país progrese. Los diferentes países en el mundo desarrollados se han montado en las nuevas tecnologías, se han montado en estos cambios tecnológicos y han logrado salir adelante. Vamos a tener más escuelas conectadas con el internet, vamos a tener centros educativos, grandes colegios, escuelas, incluso hasta kinder se pueden conectar, y además vamos a conectar centros de salud y hospitales, porque vamos a llevar a cabo también ese proyecto importante de la telemedicina en Honduras, que va a ser un beneficio para el pueblo hondureño. Estamos trabajando para hacer muy bien las cosas en esta área y por supuesto, como le decía, hacer muy atractivo el sector y que en un futuro no muy lejano puedan también venir diferentes inversionistas y decir: Honduras es un país propicio, apto para invertir en el desarrollo, en el despliegue de la 5ª generación o en el 5G, y así que le vamos a apostar al país. A eso le apostamos como funcionarios, y gracias, Jorge, nuevamente a usted por este espacio que sin duda pues es valioso, y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan sobre el tema, no duden en hacérnoslo llegar a nuestras redes sociales, ya sea a la red oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o a la mía propia. No, gracias a ustedes más bien, comisionada, por haber venido y por habernos dado estas explicaciones que son valiosas para nosotros y estoy seguro para muchísimos en el país que están en esto del cambio ya ahora es decir, del análogo a digital. En Centroamérica solo Costa Rica lo tiene, pero ya están trabajando los otros países. Sí, Costa Rica ya lo hizo el encendido digital, y creo que lo que pasa es que Costa Rica es diferente.
En Costa Rica son menos canales de televisión y su población está concentrada en la zona central del país. Correcto, entonces es más fácil de repente son para ciudades ellos. más pequeñas y todas están ahí, todas están juntas. Todos están juntos. Y Panamá también ya ha empezado, pero no han hecho el apagón. Honduras sería el segundo país que haga el apagón total del analógico y haga el encendido digital. Una vez más, muchísimas gracias a la comisionada Copland, al ingeniero Avilés, a todo su equipo que nos ha acompañado también aquí esta mañana. En el país operan 431 frecuencias de televisión, de las cuales la gran mayoría ya emigraron a la transmisión digital. Hasta la fecha el país opera con el sistema análogo denominado Comité Nacional de Sistemas de Televisión, el cual migrará al digital, lo que explicaba la comisionada ISDB-T, por sus siglas así en inglés. Nuestro país se va a convertir en el segundo en la región en realizar el llamado apagón análogo, ya que Costa Rica lo concretó el año pasado, precisamente, pero como apuntaba ella, las ciudades y todo está concentrado prácticamente en las principales ciudades de Costa Rica y ahí están todas las ciudades. Mientras que en Nicaragua se va a implementar a finales de este 2020. En Guatemala y El Salvador lo harán hasta el 2022. A pesar de los avances en la televisión, miles de personas en nuestro país se verán, dicen algunos, afectados porque cuentan con un aparato de televisión análogo, los que a partir del 27 de abril próximo pasarán a ser chatarras prácticamente, pero no, eso es lo que ustedes creen. Se pueden utilizar de acuerdo al sistema que nos han explicado aquí los técnicos Avilés y su equipo con la comisionada que están trabajando. No podrán sintonizarse, desde luego, se tendrán que hacer estos ajustes para usted poder tener una excelente señal y así seguir viendo la televisión con calidad en nuestro país. Ha sido un enorme placer tener a la comisionada y al director del espectro de Conatel explicándonos esto, por supuesto, en relación a la era de televisión digital que comenzaremos a verlo a partir del 27 del mes de abril de este año. Muchísimas gracias por acompañarnos. Repetición de este programa hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV y la frecuencia de radio 92.5 en FM en la zona central y en el sector norte del país. Nuestras compañeras continúan hasta las 9 en punto y nosotros regresaremos primero Dios mañana con un programa dedicado a las mujeres, porque el sábado 25 de enero es el Día de la Mujer hondureña. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por habernos visto y escuchado. A todos y a todas, que Dios les bendiga.